Miedo a lo desconocido. Hola, te doy la bienvenida al tercer capítulo de Miedo a lo desconocido. Yo soy Edu y el día de hoy vamos a hablar de una de las etapas más comunes, pero a la vez intrigantes: la infancia. Los amigos imaginarios para la mayoría de padres son una etapa muy creativa. Pero, ¿qué sucede cuando ese amigo imaginario conoce secretos del pasado? O cuando el niño corre aterrorizado de algo que nosotros no podemos ver. En este capítulo de Miedo a lo desconocido, veremos que a veces los niños no solo están imaginando, sino que están viendo. Hola, narrador. Quisiera hablarte de mi hija, pues en las últimas semanas ha estado hablando de lo que parece ser un amigo imaginario. Ella es muy creativa y verbal para tener 2 años y medio y tiene una imaginación muy salvaje. Yo también tuve un amigo imaginario a esa edad, o eso me cuentan, pero el de ella toma una forma completamente rara que nunca esperé que una niña de su edad inventara. Hace 2 semanas empezó a hablar de Shadik. Estaba en la habitación con nosotros haciendo varias cosas por la casa. Por lo que hemos entendido, es un hombre adulto, probablemente de una estatura similar a la mía o a la de mi padre. Usa sombrero y tiene cola. En ocasiones, Shadik se sienta en la silla que tenemos frente a la mesa tipo barra, y en algunas otras se sienta en su mesa de tamaño infantil y dibuja. A veces nos dice: ¡Shadik viene, papá! ¡Shadik viene por la acera! A veces es gracioso, pero también nos asusta un poco en ocasiones. Lo más preocupante es que parece tenerle miedo. Corre llorando hacia mi esposa y hacia mí y dice: ¡Shadik viene! ¿Tú qué crees? ¿Será un reflejo de nuestro estrés? ¿O realmente hay alguien con un sombrero caminando hacia nuestra casa? Hola, Edu. Quisiera hablarte sobre mi sobrino, pues solía decir que le gustaba jugar con Tano, un niño que vivía en el patio de nuestra casa. La amistad entre mi sobrino y Tano duró cerca de 1 año, hasta que de repente terminó, ya que mi sobrino decía que Tano lo asustaba y le quitaba sus juguetes. Así es, ese ser que creíamos que era imaginario dejó de ser tan imaginario, porque comenzamos a ser testigos de él. Toda la familia vivió experiencias sobrenaturales, luces que se prendían, objetos que se movían a todas horas, pelotas rebotando en el patio en la noche y muchas otras cosas más. Lo peor vino cuando se puso violento. Los objetos ya no se movían, sino que eran arrojados hacia nosotros. Y en las noches era muy común acostarnos a dormir y despertar con moretones y rasguños. Hicimos de todo para eliminar a ese ente del lugar, pero pudo más que nosotros. Y al final tuvimos que dejar esa casa al poco tiempo. Tenía apenas 3 años cuando nos mudamos a aquel dúplex y conocí a los 3 niños, John, Caleb y Sita. Recuerdo que mi madre quedó totalmente en shock al oír el nombre de Sita, ya que era un nombre que solo había escuchado una vez en su vida, muchísimos años atrás. Sita era la mayor del grupo. Siempre vestía como si viniera de los años 30 y se encargaba de cuidarme, evitando que yo hiciera las cosas peligrosas que los otros chicos me sugerían. Caleb, por su parte, era mucho más callado y decía recordar haber muerto en un incendio. Sin embargo, mi vínculo más fuerte fue con John, un niño rubio de unos 6 años.
Mi madre aún cuenta que un día me encontró muy molesta sentada en las escaleras. Cuando me preguntó por qué no salía a jugar, le grité furiosa: John me dijo que no podía salir ahora mismo. Después de años de silencio, justo cuando atravesaba una profunda depresión en mi adolescencia, John reapareció. Tenía 16 años cuando lo vi de nuevo en mi armario, sonriendo y queriendo jugar otra vez. Desde entonces me ha seguido por 3 estados diferentes y a través de múltiples mudanzas. No es un ser malicioso, solo alguien muy travieso que a veces tira huevos en la cocina o mueve las cucharas mientras mi madre está cocinando. John nunca creció. Sigue siendo ese mismo niño que me buscaba para jugar al escondite, totalmente ajeno al paso del tiempo y al hecho de que yo ya soy una mujer adulta. Para mi sobrino, mi pequeño era su adoración. Lo trataba como al hermano menor que nunca tuvo. Como mi hermana cuidaba de mi hijo mientras yo trabajaba, ambos pasaban tardes enteras juntos, forjando un vínculo que creímos interrumpido por la tragedia. A mi hijo, que aún no cumplía los 5 años, solo le expliqué que su primo había enfermado de tristeza y que ya no estaba. Se lo recordaba cada vez que íbamos a casa de mi hermana, pidiéndole que no preguntara por él, para no reabrir su herida. Sin embargo, un día mi hijo me miró con una calma desconcertante y me dijo: Mamá, sigues diciendo que él ya no está, pero sí está. Se sienta en mi cama antes de dormir y se queda hablando conmigo. No hubo forma de disuadirlo. Durante meses, el niño empezó a mencionar detalles de conversaciones privadas y sucesos que ocurrían en la familia, cosas que jamás hablábamos frente a él. La situación dio un giro definitivo cuando el abuelo paterno de mi sobrino falleció, apenas unos meses después de la partida del joven. Esa tarde, mi hijo se acercó para darme la noticia final. Me contó que su primo había ido a despedirse porque ya no podía visitarlo más. Dijo que su primo se marchaba en un tren junto a su abuelo y que era un viaje sin retorno. Pero lo que me heló la sangre fue el último consejo que, según él, su primo le dejó grabado. Me dijo que nunca jugara con armas, mamá, porque no son seguras. Mi sobrino se había quitado la vida con una pistola. Nadie le había dicho a mi hijo cómo había muerto, pero él recibió el mensaje de quien más lo quería. Aquello me dejó sumida en una profunda reflexión sobre lo que realmente sucede cuando creemos que alguien se ha ido para siempre. Una tarde llevé a mi sobrino de 3 años a comer un helado. Lo senté en el asiento trasero del coche y comencé a conducir. Al cabo de unos metros, mi sobrino me preguntó si Jacob, su amigo imaginario, también podía tomar un helado. Le dije en broma: Jacob puede comprar su propio helado. Me reí y le dije: Solo es broma. Le compraremos un helado a Jacob. Él no respondió, así que miré por el espejo retrovisor. No podía ver mucho porque estaba oscuro, pero lo que pude ver fue la cara de mi sobrino. Parecía enfadado y estaba a punto de asegurarle que estaba bromeando, pero me di cuenta de que no me estaba mirando a mí. Estaba mirando algo cerca de mi oreja, hacia la parte posterior de mi cabeza. Entonces dijo: He dicho que no. Jacob, sea amable. No lo decía en serio. Esa tarde aprendí que los amigos imaginarios no siempre tienen el mismo sentido del humor que nosotros, y me quedó claro que Jacob no solo estaba presente, sino que era una entidad con una voluntad propia y aparentemente un temperamento muy volátil.
Y con esa historia cerramos el capítulo de hoy. Relatos que nos obligan a mirar de reojo a ese rincón vacío en la habitación, o a escuchar con otros oídos cuando los niños están susurrando a la nada. Algo nos queda claro del episodio de hoy, y es que los amigos imaginarios no siempre viven en la mente. A veces simplemente son visitantes que decidieron quedarse en nuestra realidad. Si alguna vez tú también sentiste que no estabas solo en la habitación, o que tú, como padre, hoy en día eres quien escucha a su hijo hablando a la nada, queremos escuchar tu historia. Comparte tu experiencia con nuestra comunidad para que juntos podamos seguir explorando lo que hay más allá del velo. Puedes escribirnos tu historia a mi Instagram, @untaledu, o al correo que está apareciendo en la descripción. Antes de irte, no olvides calificarnos con 5 estrellas en Spotify, o si estás viendo esto en YouTube, no olvides suscribirte, dar me gusta, activar la campana y, por supuesto, compartir. Tu apoyo hace que este espacio sobre el misterio siga creciendo. Te envío mis mejores energías y mucha paz. Ahora, cierra la puerta y trata de descansar.